Bendiciones para todos. Dios me los bendiga. Abrazo fuerte para todos. Le damos la bienvenida al pastor Jimmy, el pastor de nuestra iglesia, el Girona, ¿verdad? Es una bendición tenerlo aquí en nuestra primera clase online. Gracias, un placer, un gozo estar aquí con todos también nuestros hermanos, el cuerpo de Cristo juntos y poder disfrutar de la palabra del Señor, poder disfrutar de su palabra, de sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, que el Señor siga hablando, el Señor siga hablando y doy la honra y la gloria al Señor también. Gracias a la vida de Fernando por ese trabajo, ¿no? Por esa disciplina, ese ímpetu de seguir ahí colaborando para el avance del reino del Señor. Yo sé que esto va a seguir siendo de bendición y esto es el comienzo de algo grande. Así es que sigamos orando por la vida de Fernando, de Claudia, de todo el equipo de discipulado de la Iglesia Central, el Girona, a todos los hermanos que están. Oremos por la vida de este equipo, oremos por la vida de estos profesores y de este instituto bíblico. Oremos por este instituto bíblico que Dios está levantando, ¿verdad? No quiero quitar tiempo porque sé que Fernando tiene que comenzar. Fernando, un abrazo. Bueno, bendiciones para todos. Dios los bendiga. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Fernando Ramírez y pues estaré transmitiendo lo que es la enseñanza de discipulado personal y quiero hablar un poco sobre ello. Lo primero que vamos a hacer es, voy a explicar unas cositas y después haremos una oración. Si las personas tienen algún impedimento con respecto al vídeo o cualquier cosa, van dejándolo por chat. Quiero que sepas de que se le va a desactivar el audio, se le quedará desactivado y la metodología va a ser de que los primeros 50 minutos nos encargaremos a transmitir la enseñanza y a partir de los últimos 10 minutos lo que haremos es de tener un tiempo de interactuar para poder hacer las preguntas. ¿Por qué? Porque nos interesa que la enseñanza quede totalmente clara. Lo vamos a ir trabajando, si más adelante después iremos mejorando el tiempo de interactuar. Por ahora lo vamos a trabajar hoy así de esta manera. Déjeme decirles de que pues estoy muy contento con lo que Dios está haciendo por medio de estos medios de lo que es las redes. Vemos cómo Dios trabaja, ¿no? De una manera cómo se puede expandir el Evangelio de Cristo y se puede llevar a las naciones por este medio, ¿no? Entonces le damos gracias a Dios también por enseñarnos a utilizar este medio. Bueno, por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que como iglesia, este discipulado personal que se llama Ganando y Formando Discípulos, Ganando y Formando Discípulos, este discipulado, pues este es un discipulado que nos lo ha facilitado el pastor Abraham Peña Soler y queremos darle las gracias a Dios por la vida del pastor Abraham Peña Soler allí en Colombia, que él nos ha facilitado esta enseñanza. Este discipulado se ha ido dando hace más o menos aproximadamente unos 20 años. 20 años se lleva dando esta enseñanza, por lo tanto, ahora se está dando en Europa. Y por eso quiero pasar a hacer una oración, ¿sí? Una oración en el cual primero que todo voy a hacer una oración y después paso a hacer, primero voy a mostrarles la oración que hizo el pastor Abraham Peña Soler cuando terminó este libro. En el libro de él, de esta cartilla que ustedes tienen allí en sus manos, en la parte final de cuando él la terminó, dejó esta oración y que dice así, él hace una oración de agradecimiento a Dios. Dice, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias. Te doy gracias por todas las misericordias, por tu gran bondad y sabiduría, por la dirección que diste a mi corazón en la formación de este discipulado. Padre, te agradezco por las horas que pasamos juntos mientras preparaba este discipulado, por los materiales de consulta que permitiste leer, que fueron de gran ayuda para concluir esta visión. Ahora, Señor,
que he enseñado esto a mis hermanos, yo te pido que ellos lo valoren y lo enseñen a otros también. Permita, Señor, que este discipulado se extienda por todo Colombia y aún por el mundo y que sirva para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Quien te ama, Señor Jesús, Abraham Peña Soler, pastor de la Iglesia Cristiana de Filadelfia, Jesucristo vive, Bogotá, Colombia. Y verdaderamente ha sido de una gran bendición este discipulado, y entonces yo quería pues darle el agradecimiento al pastor Abraham Peña Soler por lo que Dios ha hecho y que la palabra de Dios se ha cumplido en la oración, porque cuando él lo escribió pues seguramente pues no tenía, él en su sentir sabía de que esta palabra fuera extendida no solamente allí en Colombia cuando se dio, sino también en el mundo entero, y ahora estamos en Europa transmitiendo esta enseñanza que la estamos haciendo a nivel presencial y ahora que la estamos haciendo de esta metodología online. Por lo tanto, vamos a iniciar ahora con una oración general nosotros, porque siempre que empezamos, pues queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Por lo tanto, vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Y oramos, Señor, porque hoy has permitido, Señor, que tus hijos, Señor, estemos aquí reunidos para recibir esta enseñanza, Señor, que es este discipulado personal, ganando y formando discípulos. Oramos, Padre, para que tú seas hablando a través de nuestra boca y que tú nos muestres a través de las Escrituras, nos enseñes hoy, nos muestres y nos enseñes la manera como tenemos que ser un buen discípulo de Cristo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Señor, ahora te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, lo primero que nosotros tienen en sus libros es un libro que se llama Ganando y Formando Discípulos. Quiero que sepa que este discipulado es de una manera para autocompletar. Si los que los han podido revisar anteriormente ven que tienen un espacio en blanco y ustedes con el boli van a escribir la palabra clave. ¿Dónde van a conseguir esa palabra clave? La van a conseguir la misma cita bíblica que vamos a leer. ¿Qué es lo bonito de este discipulado? Y lo precioso, y ya lo van a ver, que es muy bibliocéntrico y muy cristocéntrico. Este discipulado la misma Biblia hablándonos y enseñándonos, la misma palabra de Dios nos estará enseñando. Por lo tanto, me encanta por esa razón. Ahora, lo primero que ustedes también quiero darle gracias a los pastores, ¿sí? Y a todos los alumnos que se están reuniendo online, darle gracias a Dios por sus vidas, por el tiempo que están sacando para poderse capacitar. Creemos que Dios va a hacer grandes cosas en sus vidas y en sus iglesias. Nosotros estamos aquí como instrumentos, como un canal para poder que el cuerpo de Cristo se siga edificando, para que ustedes en sus propias iglesias donde se están congregando, allí donde se van a congregar, allí ustedes empiecen a entender una visión grande y que puedan ser de ayuda allí también en los ministerios donde Dios los está colocando, ¿vale? Por lo tanto, vamos a iniciar el discipulado y vamos a ver que en la primera hoja que ustedes tienen, ¿sí? Tienen una divisiones generales de la Biblia. Entonces, nos ubicamos en la parte de las divisiones generales de la Biblia. Me he saltado un poco lo que es el lema, el primer versículo, que es Mateo 28, 18, 21, pero lo iremos estudiando más adelante, ¿vale? Por lo tanto, ubiquémonos en sus cartillas, en las divisiones generales de la Biblia. Divisiones generales de la Biblia. Decirles para todas las personas que nos están viendo que es importante que, como esto es un discipulado, y este discipulado es bastante homogéneo, ¿no? O sea, heterogéneo, necesitamos entender de que hay mucha variedad de personas que tienen, digamos, una madurez espiritual. Seguramente algunos no tienen conocimiento en nada de lo que es la Biblia. Por esa razón nos hemos tomado este tiempo de hablar directamente de lo que vamos a estudiar, la palabra de Dios. Y entonces, por eso vamos a hacer esta división general de lo que es de la Biblia. Y la Biblia está comprendida, primero que todo, que tenemos que saber es que ha sido escrita por 40 autores diferentes. Y yo estas cositas que yo les voy hablando, ustedes pueden escribir ahí mismo en la cartilla con el boli, pueden ir escribiendo y verá que ustedes ahí van a recordar, en la mente van a recordar un poco todas estas cosas que yo les estoy diciendo, ¿vale? Hay algunas cosas que posiblemente no se encuentran en la cartilla, pero yo las estaré explicando.
40 autores diferentes. ¿Y qué es lo precioso de la palabra de Dios? La Biblia es un libro sobrenatural. Este libro que nosotros tenemos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, es un libro sobrenatural. Hemos podido ver cómo fue escrito, digamos, por 40 autores. Hoy difícilmente, y no se va a encontrar un libro que haya sido escrito por 40 autores. Y no solamente eso, sino que fue escrito durante un periodo de tiempo de 1600 años. Y en ese periodo de tiempo no se conocían los unos con los otros. Hay algunos de las personas que escribieron un libro no se conocían con otro, podían tener 300 años de diferencia entre el nacimiento del uno al otro. Lo bueno y lo perfecto es que cuando se unió todo lo que es la Biblia como tal, se unió y creó un hilo conductor, una continuidad perfecta, mostrando a nuestro gran Dios, la eternidad de Dios, ¿sí? Mostrándolo ahí y darnos cuenta de que fue perfecto. Se escribió también en 3 continentes diferentes. En el continente africano, ¿sí? Asia, y en Europa se escribió lo que fue la Biblia, ¿sí? En varios países. También las 40 personas que lo escribieron, pues eran personas que seguramente habían unos que eran iletrados, eran personas que no tenían conocimiento, eran personas que no tenían, pero Dios les habló a través les habló y esas palabras quedaron plasmadas, ¿sí? Habían algunas personas que sí eran inteligentes, como por decir el rey Salomón, era un intelectual, pero también habían pescadores o eran pastores de ovejas. Entonces Dios utilizó de los 40 actores a otras clases de personas de estatus, ¿sí? Para dejarnos estas escrituras. También ahora, a partir de ahora, vamos a hablar un poquito sobre este tema y empezamos a hablar lo primero que ustedes encuentran en sus primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, que está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Lo primero que ustedes encuentran son 5 libros que se llaman el Pentateuco. Esto es Pentateuco, ¿sí? Fue escrito por Moisés. Escribió el Pentateuco. Entonces los primeros 5 libros de la Biblia los ha escrito Moisés. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio fueron escritos por Moisés. Dios mismo le ha revelado. La Biblia ha sido revelada por el Espíritu Santo. Dios mismo le ha dado la revelación a Moisés de escribir estos libros. Voy un poco deprisa aquí en esta parte para que ustedes simplemente vayan introduciendo, porque vamos a empezar hoy con lo que es la clase. Lo otro que continúan es, ven ustedes ahí en sus cartillas, la parte histórica. Ustedes tienen unos libros históricos. ¿Historias sobre quién? Pues la historia del pueblo de Israel. Sabemos que en Génesis 12 Dios llama a Abraham para hacer de Abraham un pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Pues el pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus. A partir de ahí hubo un pueblo que fue escogido. Dios escogió entre la humanidad a un hombre para crear de él un solo pueblo, y fue el pueblo judío. El pueblo hebreo lo escogió. Y entonces esta historia habla exactamente sobre la historia del pueblo judío. Entonces tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Continuamos con unos libros, después unos libros poéticos. Cuando el pueblo de Israel entendió quién era Dios y empezó a comprender a Dios en eso, ellos empezaron a adorarlo, a exaltarlo de una manera. Y una de las maneras de adorar era haciendo escritos, y eran unas rimas, pero la rima como fueron escritos los salmos, esas rimas eran pues unas rimas en las palabras digamos, en la manera de expresarla en ideas, una rima de ideas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos como libros poéticos, tenemos a los Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿sí? También después tenemos los profetas mayores. Tenemos los profetas mayores, y estos profetas mayores son conocidos en la Biblia como profetas mayores, pero
quiero que sepan de que no son mayores porque hayan sido más importantes, no, sino por la cantidad en la escritura, porque tienen más cantidad de escritura, por lo tanto se llaman profetas mayores. Entre esas tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos libros son bastante importantes. ¿Quieres conocer tú acontecimientos de los últimos tiempos? Pues ustedes tienen que leer mucho de Ezequiel y Daniel. Isaías habla, es increíble, Isaías habla sobre Jesucristo. Hay algunas personas que han dicho de que Isaías es como si fuera otro evangelio, ¿sí? Habla sobre Jesucristo. Es increíble que 700 años antes de que Jesucristo naciera, Isaías hacía escritos como Isaías 53, donde expresaba y mostraba a la exactitud lo que Jesucristo estaba padeciendo o lo que estaba sucediendo, ¿sí? Por lo tanto, es increíble la palabra, es increíble la profecía escrita se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y hay mucha profecía que todavía no se ha cumplido, pero esa profecía que todavía no se ha cumplido, déjeme decirle que se va a cumplir, mi hermano. Se va a cumplir porque así como se ha ido cumpliendo las escrituras, también se cumplirán esas otras profecías que ya están por venir. Después tenemos los profetas menores, ¿sí? Y tenemos estos profetas menores, pero exactamente profetas menores, ¿por qué? Porque sus escritos son más pequeños, son unos escritos más pequeños. Entonces tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A partir de aquí hasta aquí termina los 37 libros del Antiguo Testamento. 39 libros, perdón, del Antiguo Testamento, ¿sí? Y a partir de aquí, del último libro que se escribió, que fue de Malaquías, ocurrieron unos 400 años de silencio. ¿Qué significa? Pues que Dios no habló, no reveló esa escritura, una escritura que haya estado dentro del canon de las escrituras, ¿vale? Y después, ahora empezamos con el Nuevo Testamento, que es, entonces, ¿de qué habla el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento empieza ya sobre la venida del Señor Jesucristo y aquí empezamos a conocer a Jesucristo, a cumplirse la palabra que habían dado estos profetas de que Jesucristo iba a nacer, que iban a ser de una virgen, dónde iban a nacer, que iban a nacer en Belén y Efrata. Esas profecías se fueron cumpliendo y se empiezan a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, empezamos a ver ahora la historia. Tenemos unos libros históricos. ¿Sobre qué es historia? Lo primero, historia es la historia sobre Jesucristo y sobre la iglesia. Nosotros que somos su iglesia, pues ahí viene la historia de la iglesia en su iniciación, cuando empezó la iglesia. Por lo tanto, en lo que es Mateo, Marcos y Lucas es conocido como los libros sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son los libros sinópticos. ¿Qué es libros sinópticos? Los libros sinópticos es que tienen un punto de vista diferente. Para que ustedes lo puedan entender y comprender, imagínate que ustedes están en un punto donde ha ocurrido un accidente y en esa esquina donde ocurrió el accidente se encuentran 4 semáforos y hay personas que están en diferentes puntos de vista, en diferentes esquinas. Y donde ocurrió el accidente, una persona empieza a contar o a anunciar ese accidente, empieza a explicarlo desde su punto de vista en su posición. Por lo tanto, Mateo, Marcos y Lucas empiezan a hablar de ese punto de vista sinóptico, ¿sí? Es una manera, un perfil diferente. También es como por decir un ejemplo, cuando ustedes ven en las películas, espero que en las películas y no haya sido en vida real, que ponen a una persona con un cartel así porque ha ido a la cárcel. Entonces lo ponen y ven en las películas que tienen un cartel así. Tienen un cartel y le toman una foto con este perfil. Después le dicen que se gire hacia la izquierda, le toman una foto con este perfil y después otra posición mirando hacia allí con este otro perfil. De esa misma manera es los evangelios sinópticos, está mostrando a Jesucristo como un perfil diferente. Mateo muestra al Señor Jesucristo como el Rey. Mateo lo muestra como Rey.
Marcos muestra al Señor Jesucristo como siervo. Lucas muestra al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿sí? En su estado como Hijo de Hombre. Y Juan muestra al Señor Jesucristo como Dios. Por lo tanto, es bueno que entendamos que en los evangelios sinópticos nosotros podemos conocer al Señor Jesucristo y lo conocemos por medio de estos perfiles que nos los enseñan. Y Hechos de los Apóstoles empieza a hablar ya de lo que es la historia, pero de nosotros como iglesia, el nacimiento de la iglesia, cómo fue el proceso del nacimiento de la iglesia y la persecución, porque hubo una oposición. Ustedes recordarán las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro, ¿sí? Después de una declaración que él le hace, él le dice de que sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia. Es la primera vez que se pronuncia la palabra iglesia. Edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Significa de que las puertas del Hades, que es el enemigo, se iban a levantar contra la iglesia, que iba a haber una oposición, pero que no iba a prevalecer, sino que nos iba a dar Dios el triunfo, porque Jesucristo en la cruz del Calvario lo derrotó y nos dio el triunfo. Por lo tanto, esa historia de ese nacimiento de la iglesia está en el libro de los Hechos. Y continuamos con las epistolares, las cartas epistolares sencillamente son la explicación de los evangelios sinópticos de Jesucristo. Nos empieza a aplicar lo que es la doctrina. Nosotros empezamos a conocer como personas, como hijos de Dios. Cuando leemos el libro de Romanos podemos entender quiénes somos los creyentes, los pasos de un creyente, donde nos encontrábamos condenados, después fuimos justificados, fuimos santificados y glorificados. Todo esto lo iremos viendo un poco más adelante. Es que realmente quiero hacer un repaso para entender sobre los libros de la epístola. Entonces, estas epístolas son cartas que fueron dirigidas a personas, pero esas cartas son las que hoy en día tenemos nosotros, porque ahí se dejaba mucha explicación y de enseñanzas importantes, ¿vale? La mayoría de estas cartas epistolares fueron escritas por el apóstol Pablo, fueron la mayoría escritas por él, ¿sí? Tenemos la otra sección de las cartas epistolares que son Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, y vemos aquí que ya tenemos a otros personajes, como en el caso de Hebreos, pues no conocemos el autor del libro de Hebreos, no tenemos una claridad, ciencia cierta, quién lo escribió. En el libro de Santiago, el libro de Santiago es el hermano del Señor Jesucristo, ¿sí? El hermano Santiago, él es el hermano del Señor Jesucristo. Lo mismo que Judas también. Entonces tenemos a Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas, ¿vale? Y terminamos en las Biblias como el libro ya profético, que es los acontecimientos que van a porvenir, lo que va a suceder, y es el Apocalipsis. Por lo tanto, es bueno que nosotros entendamos la Biblia. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una ubicación para poder irla comprendiendo y entendiendo poco a poco. Ahí, cuando ustedes van a un supermercado o a un centro comercial grande, muchas veces ustedes, o a un sitio grande de esto que vamos a visitar, nosotros nos encontramos con un letrero grande que dice, el letrero dice, usted está aquí. Entonces eso es bueno que nosotros podamos entender en dónde estamos ubicados. Con las escrituras pasa lo mismo. Cuando tú estás en el Nuevo Testamento, pues estás entendiendo de que estás hablando sobre la vida del Señor Jesucristo. Cuando vamos en este caso, para la parte profética, dice, bueno, estos son los acontecimientos que van a ir a suceder. Cuando estamos hablando, por decir, digamos, vamos al Antiguo Testamento, pues vamos a ver un poco de la situación de que ellos vivieron como pueblo de Israel, una guerra en la cual ellos tenían que luchar por una bendición para llegar a la tierra prometida. Y sencillamente, pues quería hacer un poco de resumen y ahora sí vamos a entrar en materia. Y ahora quiero que por favor nos ubiquemos en la página de la primera lección, la lección número 1, ¿vale? Entonces, la lección número 1, vamos a empezar. Y lo primero nos hacen una pregunta. La pregunta que dice,
¿Qué significa ser un verdadero discípulo de Cristo? Entonces pensemos en esa pregunta. ¿Qué significa ser un verdadero discípulo de Cristo? Por lo tanto, dice, todo cristiano es llamado a ser un discípulo de Jesús. Todo cristiano es llamado a ser un discípulo de Cristo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 18, del 18 al 20, nos lo enseña y ustedes los pueden ir mirando en sus Biblias, porque le había dicho que tuvieran sus Biblias a la mano, ¿sí? Mateo 28, del 18 al 20, dice la palabra del Señor así. Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad, todo lo que está diciendo, toda la autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Y después dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Tenemos que un mandato de Dios, nos da una orden, nos dice id, tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Que los tenemos que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que el discípulo de Cristo, ¿sí? Lo que Dios nos mandó, fuimos llamados a ser discípulos. Dios, el Señor Jesucristo, nos envió a que nosotros fuéramos discípulos. Entonces tenemos que ser primeramente discípulos de Cristo para poder ir a ser discípulos a otras personas. Por lo tanto, tenemos que entender, ¿sí? Y ahora vamos a entender, ahí en sus cartillas hay una parte que dice, en el griego la palabra matetes, ¿sí? Lo tienen ustedes ahí, lo estoy leyendo del libro, dice, en el griego la palabra matetes corresponde a traducido como discípulo. Ese es el significado de la palabra discípulo. La palabra matetes, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa? Uno que aprende instrucción de otro y se convierte en un imitador de su maestro. Por lo tanto, Jesucristo es como ese molde, el molde que nosotros necesitamos. Nosotros nos tenemos que ir pareciendo, cada vez vamos a ir tomando forma de aquel que nos dio la vida. Y no solamente nos dio la vida una sola vez, nos la ha dado dos veces. Una, cuando nosotros nacimos por medio de nuestra madre y ahora nos ha vuelto a dar vida en este momento cuando le hemos recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, nos ha dado una vida espiritual. Por lo tanto, dos veces el Señor Jesucristo nos ha dado esa vida y por lo tanto nosotros tenemos que ir tomando forma, cada vez tenemos que ir tomando forma de Jesucristo. Entonces Él es nuestro modelo a seguir. No es que ustedes vayan a tener un modelo a seguir hacia, digamos, dirigido hacia el pastor o hacia el maestro. No, es hacia Cristo. Ustedes van a empezar a tener como modelo, es al Señor Jesucristo, es el modelo principal que nosotros necesitamos tener y nosotros vamos aprendiendo. Por lo tanto, tenemos que ir aprendiendo esas instrucciones que Él nos dejó para ir aprendiendo sobre Cristo, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí vamos a empezar con las lecciones 1, ¿sí? Y empezaremos a tocar este tema, dice, ¿cómo debe vivir un discípulo? ¿Cómo debe vivir un discípulo? Vamos a estudiar estos 8 versículos, 8 citas bíblicas, pero estas citas bíblicas nos las van a ir a la palabra de Dios, nos va hablando y nos va dando las mismas respuestas. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en la primera, que es en el punto A, ¿vale? Entonces, A, ¿cómo debe vivir un discípulo? Entonces, nos está hablando a nosotros, ¿cómo debemos de vivir? Como discípulos de Cristo, ¿cómo debemos de vivir? Entonces, Juan 8, 31, 32. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiero explicar un poco el contexto. El Señor Jesucristo estaba reunido con los judíos y estaba hablando con ellos. El pasaje todo de los Juan 8, él está hablando e inclusive termina el pasaje, prácticamente lo querían apedrear. Él utilizó una palabra, se hizo llamar el yo soy, ¿sí? Él era. Y aquí diciéndole a los judíos de que si verdaderamente ellos iban a creer en él, en Cristo, en verdad iban a ser sus discípulos. En verdad era verdaderamente iba a ser, y que la verdad que él les iba a dar, esa verdad nos hará libre. Y eso es lo que ha ido pasando en nuestras vidas. Cada vez que nosotros vamos aprendiendo un pasaje de las Escrituras, esa verdad revelada nos va haciendo más libres en nuestra vida. Entonces ustedes en sus cartillas tienen el primer punto, el punto A, dice, ¿seremos verdaderamente discípulos de Cristo si hay una palabra que tienen que colocar en su palabra? ¿Qué colocarían ahí? Entonces, ¿seremos verdaderamente discípulos de Cristo? Sí, tal. Yo voy a ir colocando la palabra. La idea es que permanecemos. Permanecemos. Necesitamos permanecer en su palabra. ¿Sí? Permanecer en su palabra. Dice, el Señor dice, y la misma palabra está ahí. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis. Dios nos está invitando a que permanezcamos en su palabra. Si verdaderamente queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que permanecer en su palabra. No necesitamos de otro libro, necesitamos es la Biblia, la palabra de Dios. No necesitamos otro libro para que nos enseñe y nos instruya cómo ser un discípulo de Cristo. No, necesitamos es la misma Biblia, la palabra de Dios. Es cierto de que utilizamos unos medios o algunos libros que han sido utilizados por grandes hombres eruditos de la palabra que nos han enseñado, pero para poder entender las escrituras, ¿sí? Pero nosotros no, que nunca nos vamos a ir a otro libro como si a la Biblia le hiciera falta algo. A la Biblia no le ha hecho falta nada, la Biblia está completa. Por lo tanto, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. No nos podemos salir de la palabra de Dios. Tenemos que permanecer ahí, en la palabra de Dios, para que seamos verdaderamente los discípulos de Cristo. ¿Vale? ¿Queda claro este punto? Voy a entrar en un segundo punto, que es la otra parte del punto B, perdón. Lo he leído en el 31 y en el 32. Ahí está, el 31 y el 32 estaban las dos palabras, ¿vale? Entonces, el punto 31 del 31 decía el 32. Conoceremos la palabra de Cristo y esto nos hará libres. Conoceremos la palabra de Cristo, o sea, conoceremos la palabra y esto nos hará libres. Y así es, mi hermano, a medida que nosotros vamos conociendo las escrituras, eso nos va dando más libertad, más libertad. Por lo tanto, en el punto A y punto B de sus libros, está 8.31 y 8.32. Ahora vamos a ir como seguimos aquí, en el punto C. Primera de Pedro 2.21. Lo pueden ir buscando, pero aunque yo lo tengo aquí, los tienen ustedes ahí, quiero que ustedes les queden registrados, pero ustedes también vayan, como lo tienen en sus libros, van tomando. Entonces, vamos a leerlo y vamos a pensar. Quiero que por favor leamos y pensemos con respecto a la respuesta que vamos a tener aquí. Entonces, primero vamos a leer la cita bíblica. Dice en Primera de Pedro 2.21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué nos dejó los ejemplos? Para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. O sea, Jesucristo ha padecido por nosotros y nos ha dejado como un ejemplo en nuestras vidas para que nosotros seamos imitadores, sigamos sus pisadas. También es bueno que sepa, hermanos, que la Biblia nos enseña de que nosotros en algún momento, si tenemos que padecer, pues la Biblia nos lo deja muy claro, tenemos que padecer por Cristo, pues nosotros nos lo deja como ejemplo para seguir sus pisadas. Nosotros, dice, la misma palabra dice, el discípulo no puede ser mayor que el maestro.
Si el maestro ha padecido, ¿por qué nosotros como discípulos no podemos padecer? Entonces es bueno que la escritura nos enseñe. Ahora, en el punto C, ¿sí? Tenemos un punto y recuerde que les había dicho que más adelante iba a tomar un tiempo para hacer para interactuar un poco con ustedes, para ver cuál punto de esto les ha llamado la atención y me gustaría que compartiéramos. Entonces, en el punto C tenemos, dice en el punto C, un verdadero discípulo seguirá el, ¿qué colocarían ustedes ahí? Seguirá el de Cristo y seguirá sus. Entonces, yo sé que ustedes allí en línea ya lo estarán haciendo, lo estarán colocando, entonces seguirá ¿qué? Seguirá el ejemplo. Seguirá el ejemplo de Cristo. Y también vamos a seguir ese ejemplo y también vamos a seguir sus pisadas. Vamos a seguir sus pisadas. Sé que me gustaría que para las próximas clases que nosotros vamos a tener con respecto, ustedes ya vayan a tener preparada la segunda clase. Cuando yo les vaya a dar la segunda lección, ¿sí? Ustedes ya tengan hecha en casa, que ustedes ya la hayan realizado. ¿Para qué? Para que solamente sea aquí, venir aquí y simplemente contestar. Ya ustedes han tenido ese tiempo de relación con la palabra de Dios y la palabra ya te han dado. Y van viendo cómo se van introduciendo en este estudio que es de muchísima bendición. Por lo tanto, dice que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados de Dios porque también como Cristo ha padecido por nosotros, Él entregó su vida por nosotros, nos ha dejado como ejemplo eso, que Él entregó su vida, se dio todo. ¿Para qué? ¿Para qué nos dejó ese ejemplo? Para que nosotros también sigamos sus pisadas. Por lo tanto, dice, un verdadero discípulo seguirá el ejemplo de Cristo y seguirá sus pisadas, ¿vale? Terminamos, vamos con este punto. El punto D, cuando termine los 8 puntos, haré una pausa y estaremos explicando sobre estos temas. ¿Vale? Lucas 6:40. Lucas 6:40. Lucas 6:40. Vamos a leer la cita bíblica. Dice la palabra de Dios: el discípulo no es superior a su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces la palabra nos está enseñando de que tenemos que ser ¿qué? Perfeccionados. Tenemos que ser perfeccionados para poder ser igual a nuestro maestro. Nosotros imitamos a Cristo, pero tenemos que ser perfeccionados por medio de las escrituras, es que nosotros nos vamos perfeccionando. Por lo tanto, aquí tienen ustedes, en Lucas 6:40 dice, un verdadero discípulo un verdadero discípulo sé, y si ustedes pueden ir escribiéndolo ahí aquí mismo en el Zoom o lo que nos están viendo a través del internet, pueden ir escribiendo esa palabra, la pueden ir escribiendo, pues va a ser de mucha bendición. Ustedes van declarando así, lo van escribiendo y van colocando la palabra. Por lo tanto, un verdadero discípulo se perfecciona, se perfecciona para ser como su maestro. Verdaderamente hay discípulos de Cristo aquí. Yo espero que todos los que me están observando, todos los que me están viendo, todos los que están hoy conectados aquí, que entendamos que nosotros somos discípulos de Cristo y Dios quiere, verdaderamente en el anhelo de Dios es que nosotros nos vayamos perfeccionando cada día. No puede ser, hermanos, que empecemos a vivir una vida de religiosidad y que nosotros vengamos a los pies de Cristo y no utilicemos ni siquiera la palabra. Necesitamos, esto que estamos haciendo es perfeccionando. Esto que hemos empezado a hacer hoy es perfeccionándonos a través de las escrituras, nos estamos perfeccionando. ¿Para qué? Para ser como nuestro Maestro, para ser como Jesucristo, para poder transmitir a Jesucristo. Que cuando tú vayas por la calle, mi hermano o mi hermana que me estás viendo, que la gente vea a Jesucristo en ti, que la gente vea a Jesucristo en ti, que te vean a ti, que no digamos, a la hora de hablar, que vean, que ya dejes de decir esas palabrotas que antes decías, pues eso lo tienes que cambiar.
Si de pronto anteriormente acostumbrabas a irte de fiesta o a salir o irte, ahora con el tema de la pandemia está un poco más complicado, pero si acostumbrabas a irte de marcha, ¿sí? Salías y te ibas de fiesta, pues eso tenemos que irlo cambiando porque nosotros tenemos que ir cambiando y nos vamos perfeccionando. Este viejo hombre, ¿sí? Tiene que morir, este viejo hombre viciado tiene que morir para que Jesucristo empiece a vivir. Por lo tanto, nosotros tenemos que irnos perfeccionando, morir a nuestra naturaleza pecaminosa para poder dejar que Jesucristo, el Espíritu vivificante de Jesucristo que está viviendo en nuestra vida, sea viviendo, habitando aquí para que nos pueda salir y no empezar a hacer acciones que a Dios no le agradan, ¿vale? Pasamos a otro punto, el punto E. A ver qué ha pasado aquí. No he podido pasarla, no me deja pasar, pero a ver. Daniela, ¿me escuchan? Vale. A ver, voy a dejar de compartir aquí. Y quiero saber qué pasó. Vale. Veo que hay muchas preguntas aquí. Quiero mirar que hay bastantes personas preguntas. Permanecemos libres, ejemplos, pasos, quizás. Qué precioso. Así me gusta. Las personas van interactuando y iremos. Continuamos. Vale, continuamos con el punto E. Perfecto. Punto E. Tenemos el punto E y ya nos queda poco para empezar a interactuar, ¿vale? Entonces tenemos el punto E. Juan 2.6. Juan 2.6. Vamos a leerlo primeramente. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces la palabra del Señor nos dice que tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en Jesucristo. Tenemos que permanecer en Él. Y tenemos que andar de la manera como Él anduvo, también nosotros tenemos que andar. De la misma manera. ¿Sí? El Señor Jesucristo lo entregó todo, lo dio todo allí en la cruz del Calvario. Lo dio todo, completamente todo se entregó, se despojó de su majestuosidad, siendo Dios en forma de Dios, no estimó de ser forma de Dios, sino que vino y se despojó de su majestuosidad y se hizo en forma de hombre. Eso lo iremos estudiando más adelante, pero quiero que sepas de que la palabra nos quiere enseñar de que si nosotros decimos que permanecemos verdaderamente en Cristo, si verdaderamente tú permaneces en Cristo, entonces ¿qué tienes que hacer? Andar. Andar de la manera como Él anduvo, así también tú tienes que andar. Entonces, ¿qué nos está pidiendo la palabra? Vivir en santidad. Eso es lo que nos está pidiendo la palabra. Nos está enseñando que tenemos que vivir en santidad porque Él fue santo, pues nosotros tenemos que vivir de esa manera. Por lo tanto, ¿qué colocarían ustedes ahí? ¿Qué colocarían ustedes en el punto E? Dice, un verdadero discípulo debe, ¿qué? Vayan escribiéndolo aquí, por favor. En Cristo y como Él anduvo. Por lo tanto, debe permanecer verdaderamente un discípulo, dice, un verdadero discípulo debe permanecer en Cristo y andar como Él anduvo. Ve que lo precioso de este estudio del discipulado personal me encanta, es porque la misma palabra nos está enseñando, es la misma escritura que nos está enseñando a cómo tenemos que, digamos, a manejar y la respuesta se encuentra ahí, ¿vale? Por lo tanto, pasamos al otro punto, porque estamos hablando de cómo debe vivir un discípulo de Cristo. ¿Hay discípulos de Cristo aquí? ¿Hay discípulos de Cristo aquí? ¿Son verdaderamente ustedes discípulos de Cristo? Pues nos está hablando a nosotros cómo debemos de vivir. Vamos a estudiar el punto F. Juan 15, 4, 5.
Juan 15, 4, 5. ¿Qué dicen las Escrituras? Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así como también pueden tenerse en cuenta si no permanece en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que se queda en mí y como yo en él, da mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Lo estoy leyendo en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Vale? Entonces la palabra nos enseña que tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en él. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Por lo tanto, dice en sus libros, en el punto F, dice, un verdadero discípulo permanece en Cristo. Eso es obediencia, está en paréntesis. Y Cristo en su corazón, eso es una comunión. Tenemos que tener obediencia permaneciendo en Cristo, pero también tenemos que, ¿sí? Cristo también tiene que estar dentro de nuestro corazón para tener nosotros una comunión, una relación con Cristo. Y por esta unión espiritual llevará mucho, ahí está la palabra, ¿mucho qué? Mucho fruto. ¿Cuántos de aquí quieren dar fruto? Dios está anhelando que como hijos de Dios empecemos a dar frutos. Y ese es el proceso, porque hoy nosotros estamos enseñando este discipulado porque más adelante ustedes son los que van a llevar esta enseñanza. Y no necesitan de esperar a que esto se termine para que empecemos a dar fruto. No, ya mismo, ya mañana mismo pueden transmitir esta misma enseñanza. Lo que hoy han aprendido se lo pueden explicar a un vecino, se lo pueden explicar a un familiar que tengan cercano. Y eso es dar fruto, eso es evangelismo, es una manera que ustedes pueden explicar, diga, lo que hoy aprendí esto, la palabra del Señor aprendí y ustedes empiezan a mostrar. Eso es dar fruto, fruto de su palabra. Por lo tanto, vamos a pasar al otro punto, ya nos estamos acercando al tiempo de empezar a interactuar. G, que es Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34, 35. Entonces tenemos en Juan 13, 34, 35, dice la palabra de Dios, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? Entonces dice la palabra que nos ha dado un mandamiento. Dios nos ha dado un mandamiento. Tenemos que amarnos los unos con los otros. Y en el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando a nosotros. Dice, en esto nosotros conoceremos todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Si tuvierais amor los unos por los otros. Mira, la palabra del Señor nos está enseñando que si verdaderamente nosotros vamos a ser discípulos de Cristo, nos tenemos que dar a conocer es por el amor que hay entre el uno y el otro. Nosotros tenemos que amarnos como hijos de Dios. Es imposible, no puede haber esas discordias y peleas. Eso no se puede oír entre los pueblos, entre los hijos de Dios. Verdaderamente tú eres cristiano o tú eres cristiana. Tú no puedes estar teniendo en discordias o peleas, en pleitos, celos, envidias y estas cosas. No, Él nos está invitando a que nos tenemos que amar. Tenemos que amarnos los unos por los otros. Vamos a responder esta pregunta que tenemos aquí en el punto G, que dice, un verdadero discípulo se conocerá si tiene, ¿qué? ¿Si tiene qué? Por su prójimo. Si tiene amor por su prójimo, ¿ve? Si tiene amor por su prójimo. Entonces, ahora, el prójimo, ¿sí? También para que lo podamos entender, es tu próximo. El que tienes ahí al lado, ese es tu prójimo. Ah, que tengo que amar a mi vecino. Claro que tienes que amar a tu vecino. Que tengo que amar a mi compañero de trabajo. Claro que tengo que amar a mi compañero de trabajo. Tu prójimo no solamente nos está mandando a que amemos como iglesia, nos amemos nosotros como hijos de Dios, sino que amemos al prójimo. Pero es que tengo que amar a esa persona que me está haciendo daño, que me ofende, que me ha estado diciendo palabras, que ha estado mintiendo acerca de mi vida. Sí la tienes que amar.
Claro que la tienes que amar, porque el Señor Jesucristo nos envía a que tenemos que amar. Verdaderamente tú, que entonces la misma palabra dice, ¿qué desgracia tiene de que tú amaras a una persona que te ama a ti? ¿Qué has hecho algo diferente. Si amas porque te aman, no, Él nos ha puesto a que amemos a esas personas difíciles, que son difíciles, que seguramente tienen muchas en sus vidas, tendrán a esas personas que son complicaditas o que son difíciles, pues tenemos que amarlos. Porque si esa persona tuviera a Jesucristo en su corazón, seguramente no actuaría así. Es más, no mire a esas personas, sino mira al enemigo que está operando a través de esas personas y que te están robando la paz y te están haciendo daño. Por lo tanto, Dios nos está hablando hoy a través de la palabra que tenemos que amar. Tenemos que amar. Repitan conmigo, digan amar. Tenemos que amar. Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿vale? Y entramos en la última. En el punto H, ¿sí? Tenemos en el punto H Mateo 28, 18, 20, que es el lema de este discipulado. Justamente lo vamos a estudiar y también vamos a hablar sobre ese discipulado que es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo en el 18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer a todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Vamos a decir, aquí vemos muchos atributos del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, estamos viendo ahí, estamos viendo la Trinidad. Vemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? También dice que va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros todos los días. Entonces vamos a ver su omnipresencia. Va a estar en todas partes. El Señor Jesucristo, porque dice que si va a estar con nosotros, donde nosotros estemos, hoy está en tu casa, de ahí está reunido, pero también está en Sudamérica o está en África o está en cualquier parte donde estén dos personas reunidas, ahí está el Señor. Por lo tanto, ahí vemos un atributo divino de Dios que es su omnipresencia, ¿vale? Y vamos a continuar con este punto. Terminamos diciendo, un verdadero discípulo es aquel que dedica su tiempo. Entonces quiero que entiendas esto. Si tú verdaderamente eres discípulo de Dios, mira lo que dice la palabra del texto. Un verdadero discípulo es aquel que dedica su tiempo y su sabiduría para ganar y formar nuevos, ¿qué? ¿Nuevos qué? Nuevos discípulos, nuevos discípulos. Y por hoy vamos a terminar con esta lección. Voy a levantar dejar de compartir todos aquí. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre maravilloso, yo quiero hoy darte gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos podido tener con tus hijos, Señor. Hemos tenido hoy un tiempo contigo donde nos hemos expuesto a tu palabra para que tú nos hables a través de ella, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por la enseñanza del día de hoy. Sabemos que tú, Señor, hoy quieres mostrarnos cómo ser un verdadero discípulo, qué tenemos que hacer como discípulos de Cristo. Tenemos que permanecer en ti, tenemos que verte como ejemplo, tenemos que andar como tú anduviste, Señor. Tenemos que enseñar a otros, Señor, porque es tu deseo, tu anhelo que nosotros también utilicemos tu misma palabra para poder transmitirle a otros. Primero queremos ser nosotros discípulos para poder ser discípulos a otras personas. Hoy te doy gracias por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, que nos están viendo a través del internet. No solo los que nos están viendo a través de Zoom, sino también los que nos están viendo en directo a través del Facebook, Señor, o en YouTube, que nos están siguiendo. Y oramos, Señor, y le damos gracias, Señor, que allí, Señor, donde ellos se encuentren también estas personas, allí también tu bendición los alcance. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga a todos y ha sido un placer esta primera clase de discipulado personal. Los esperamos para el próximo sábado a las 4 de la tarde. Por favor, traigan la lección número 2 de discipulado personal. Adiós, bendiciones a todos. Recuerden entrar 15 minutos antes. Que el Señor me los bendiga.